Bueno, vamos a checar los algoritmos de optimización de una dimensión. Estos algoritmos están diseñados para optimizar funciones de una sola variable y aunque es raro encontrar problemas de una variable, pues los algoritmos de una dimensión son la base para los multivariables. Tenemos que en los problemas de optimización el objetivo es encontrar la x que resulte en la minimización de la función. Nosotros podemos restringir esta función el rango de los valores que va a poder contar, y tenemos que si una función incrementa o decrementa continuamente entre los puntos A y B es una función monótona, y si una función es monótona a cada lado de su mínimo, entonces es unimodal. Aquí el objetivo de este ejercicio es comparar 5 métodos de optimización, evaluando esta función esta función, y con eso pues sí, comparar cuál es el mejor, cuáles hacen más procesamiento, cuáles toman más tiempo en ejecutarse, etcétera. Entonces tenemos la función u, que está definida de esta forma, la cual tiene una restricción que donde t solamente se puede ir entre los rangos de 40 grados y 90 grados. Y bueno, aquí tenemos la respuesta, que el costo mínimo ocurre cuando t es igual a 55.08, y el valor mínimo de esta función en ese punto es 1255.66. La idea es con estos métodos de optimización llegar a esta t y a este valor de u, donde está el mínimo. Así en la función, aquí en este t de 55.08 es donde se encuentra el mínimo. Entonces es ir viendo cómo se va a llegar hasta ese punto. El método que habíamos visto, el de la fuerza bruta, básicamente lo que hace es evaluar una serie pues muy grande de puntos entre el rango, y va evaluando cada uno, ¿verdad? Va evaluando cada uno a ver dónde se encuentra el mínimo. Esta función pues es muy costosa, ya que si el rango es muy grande, pues prácticamente va a ser muy costoso o muy tardado que encuentre el mínimo, porque tiene que evaluar puntos alrededor de todo el rango. Entonces estos métodos de optimización de una dimensión lo que intentan o lo que hacen es reducir la cantidad de evaluaciones a la función que va a tener que hacer el algoritmo. En lugar de irnos así a fuerza bruta de evaluar todo el rango, solamente vamos a evaluar algunos, y cada uno de estos métodos define sus propias sus propias condiciones para cómo ir reduciendo este rango. El primer método es el de la bisección. Tenemos que, bueno, esto ya lo habíamos dicho, que el máximo mínimo de una función es de donde su derivada vale 0. Si la función es unimodal, la derivada tiende a 0 conforme se acerca al mínimo. Decimos que cuando es unimodal, la función solamente tiene un mínimo, y el método de la bisección encuentra donde la derivada se hace 0, es decir, la función de la raíz de la función de la derivada. Este método de la bisección lo que va haciendo es eliminar regiones. Tiene dos puntos iniciales de comparar, que son los límites de nuestro rango, y conforme se va acercando al mínimo, o elimina un lado del rango o elimina el otro, y así lo va reduciendo hasta que ya encuentra el mínimo. Básicamente aquí el pseudocódigo nos dice que pues calcula un alfa que es igual a más b sobre 2, y ya pues posteriormente de aquí es ir calculando las derivadas, viendo si su diferencia ya es muy mínima, y con esto ya pues sí que llegue a un momento donde se pueda decir que ya encontró la raíz. Entonces este método de la bisección básicamente lo que hace es ir partiendo en dos y actualiza alguno de los límites, ya sea el a o el límite b. Entonces bueno, esta es la implementación, y aquí lo que dio fue este resultado. Aquí se ve cómo la x llegó aquí la x donde se da el mínimo, que es en el 55.08,
y pues nos da el valor de la función en este punto, pues sí da muy aproximado a, al que estábamos buscando, haciendo un total de 15 iteraciones y se ejecutó en .28 milisegundos. Entonces, pues bueno, aquí nosotros, para definir que ya nos vamos a salir de la función, definimos un valor muy pequeño, en este caso pues el epsilon. Entonces decimos, si las evaluaciones que tenemos hasta el momento ya son menores o iguales a este valor que decimos, pues ya nos salimos de aquí del algoritmo y ya los valores que encontramos ya se consideran como los correctos, como los que estamos buscando. Obviamente, entre más pequeño sea este valor de tolerancia, pues más exacto va a ser el algoritmo, pero más costoso va a ser, porque va a tener que hacer más iteraciones e incluso puede ser que nunca llegue a tal exactitud. Entonces aquí tiene que ser un equilibrio entre qué tan tolerantes vamos a ser con los decimales, pero a cambio de ganar de ahorrar costo computacional y asegurar que vamos a llegar a una solución aproximada que pues muchas veces pues puede llegar a ser más importante incluso que sea tan preciso. El segundo método es el de Newton-Raphson, que es una técnica igual para encontrar raíces. Aquí evaluamos la raíz de la derivada de la función igualándola a cero. Y aquí ya nos da que podemos, esta función de la derivada de f de x, podemos aproximarla usando las series de Taylor, que básicamente es pues con la primera derivada y con la segunda derivada de la función en cierto punto. Y aquí, si igualamos nosotros la ecuación a cero, esta es la ecuación para ir al siguiente punto. La de x en k más 1 es igual a x acá, o x en el punto anterior, menos la división de la primera derivada sobre la segunda. Entonces básicamente en este algoritmo lo que se hace es ir es tener la x previa. A partir de esa, por medio de estas fórmulas, se calcula la siguiente x. Y si ya las diferencias entre la x y la x previa, o es decir, que ya están casi unidas y ya es menor que nuestro valor de tolerancia, pues ya nos podemos salir del algoritmo. Aquí ya se ve más claro. Aquí las iteraciones, pues básicamente es ir calculando la primera derivada, la segunda derivada. Actualizamos el valor de la anterior porque vamos a calcular una nueva x. Entonces, mi nueva x va a ser la previa menos la división de las derivadas. Y esto va a hacer que nuestra x anterior y nuestra x actual se vayan juntando de tal manera que si ya la derivada en el punto x ya es menor que la tolerancia, pues quiere decir que ya encontramos la raíz ya muy aproximada y ya en eso nos podemos salir. Este algoritmo hizo 4 iteraciones y redujo bastante, 31 milisegundos, y pues encontró los mismos valores aproximados a la x donde se encuentra el mínimo y el valor de la función en ese punto. Con la secante, que es el tercer algoritmo, básicamente bueno, es como una extensión al método de la bisección. En el método de la bisección nos damos cuenta de a qué región nos vamos a ir por medio del cambio de signo en la función. En el de la secante también, pero aparte de eso también usa la magnitud de la función. Entonces decimos, comienza igual que el método de la bisección, y aquí lo que hace es, entre los dos puntos que tenemos, dibuja una línea secante, una línea entre ellos. Y esa línea secante nos va a dar un punto alfa, que es el punto donde esta línea secante se cruza con el eje de las x. Y este punto es el que vamos a considerar como el punto mejorado, que vamos a usar en la siguiente iteración.
Y básicamente con este método, en cada iteración, uno de los puntos, ya sea el x1 o el x2, se elimina de acuerdo a la condición de las derivadas y se reduce la región. Este es el pseudocódigo. Yo me voy a ir directamente a la parte del código, donde, bueno, tenemos que en cada iteración vamos a calcular la derivada del punto B y la derivada del punto A, que son nuestro rango que tenemos, que era de 40 a 90 grados. Calculamos el alfa. El alfa lo calculamos con esta ecuación, con esta fórmula, y también calculamos su derivada. Aquí lo único que hacemos es ya determinar si la derivada del alfa que obtuvimos, que dijimos que ese alfa era el punto donde la línea secante entre A y B se topaba con el eje de las X. Entonces ya tenemos, si la derivada de ese alfa es mayor que 0, vamos a actualizar el B. O sea, el B es el que vamos a actualizar a alfa. Como quien dice, ya redujimos nuestro rango en B. Si no, lo reducimos en A. Y por último, para determinar si vamos a seguir iterando, determinamos si el valor absoluto de la derivada de alfa es menor a nuestra tolerancia, pues ya nos salimos. En dado caso que no, pues bueno, regresa al ciclo. Ya tuvimos, aquí en este punto ya tuvimos actualizado ya sea nuestro B o nuestro A, y pues se sigue iterando hasta que ya se cumpla la condición de la tolerancia, y ya poder decir que ya se ejecutó correctamente, que ya encontramos el mínimo. En básicamente, pues bueno, aquí está donde encontramos nuestro alfa, quedó en el valor que se definió desde el principio que se encontraba. Vendría siendo la x, la f en ese punto pues es el valor de la función. También lo encontró. Lo hizo en más iteraciones, pero en cuestión del tiempo pues también 0.37 milisegundos. No hay mucha diferencia en el tiempo. Después de sigue el método del ajuste polinomial cúbico. Aquí en este método utiliza una función, un polinomio cúbico, por lo que se proporcionan cuatro valores, ¿verdad? Del A0 al 1, A2 y el A3. Aquí está el pseudocódigo. Yo me voy a ir directamente al código. Es lo mismo, tenemos los mismos límites, definimos nuestra tolerancia. Aquí lo que ocupamos es el punto A, el de partida. Se calcula el valor de la función en ese punto, así como la derivada en ese punto, el valor de la función en B y la derivada. Y aquí utilizamos estos coeficientes, que ZW y mu, que se calculan por medio de estas fórmulas. Y básicamente de aquí se hacen las evaluaciones con mu. Lo que ocupamos es encontrar la x-min, que es la x donde nos da el mínimo. Entonces en este algoritmo se encuentra por medio de estas condiciones. Si mu es mayor a 0 y menor a 1, entonces se va a actualizar la x mínima de acuerdo a esta fórmula de b menos mu por b menos a. O si la condición no se cumplió, ahora evaluamos si mu es menor que 0, entonces lo asignamos a x-min con b. Y si no, lo actualizamos con A. Aquí básicamente pues es como se va reduciendo el rango, cómo se va determinando la x donde nos da el mínimo. Al final de cuentas calculamos su derivada, y si su derivada ya es menor que nuestra tolerancia, ya podemos salir del ciclo. Si no, determinamos si la multiplicación de la derivada de A por la derivada del x mínimo que tenemos hasta ahorita es menor que 0, actualizamos B, o si no, actualizamos A. Pues sí es un algoritmo un tanto más complejo en primera, porque ocupamos definir un polinomio de mayor orden, pues ya es un polinomio un polinomio cúbico. Entonces tanto el polinomio que se usa como el algoritmo pues sí son un tanto más complejos. Para este caso de esta función sí se tardó un poco más, 0.67 milisegundos, pero pues bueno, sí nos encontró los valores. Aquí el de x, que es 55.08, la f de x en ese punto pues es el valor que literal estábamos buscando, pero sí hizo muchas menos iteraciones. Entonces pues bueno, ahora sí que en algunos casos pues es unas por otras.
Y por último tenemos el método del Golden Section, que utiliza un número golden, el cual es significante en la estética, en cuestiones de, pues sí, es un número que ya se utiliza para muchas cosas y que bueno, aquí lo usamos para esta parte de optimización. Este algoritmo elimina las regiones basado solamente en la evaluación de funciones. A diferencia de los otros, en este algoritmo de la Golden Section no se utilizan las derivadas y solo se requiere una nueva evaluación de la función en cada paso. En algoritmos anteriores evaluamos muchas veces la función en varios puntos. Aquí este algoritmo bien implementado solamente requiere evaluar una vez la función en cada iteración, por lo que también hay una reducción pues del rango, ¿verdad? Constante en cada paso. Aquí tenemos el pseudocódigo. Yo me voy a pasar directo al código. Y básicamente, pues bueno, esto es lo mismo. Aquí nosotros tenemos nuestra alfa 1 y la alfa 2 que se definen por medio de estas fórmulas. Y aquí lo que tenemos que hacer es ya cuando comenzamos a iterar, es evaluar la función en estos puntos y empezamos a compararla. Si la función en alfa 1 es igual a la función mayor a la función en alfa 2, a nuestro nuevo A va a ser igual al alfa 1, el alfa 1 va a ser igual al alfa 2 y el alfa 2 va a ser igual, se va a actualizar. Aquí como lo calculamos al principio, aquí se va a actualizar, pero nomás actualizamos el alfa 2. Si la condición no se cumplió, pues al revés, nuestro B va a ser igual al alfa 2, el alfa 2 va a ser igual al alfa 1 y el alfa 1 es el que vamos a volver a calcular. Y ya por último, pues aquí no utilizamos para nada las derivadas. La condición que nos va a hacer salirnos del algoritmo va a ser comparar la diferencia entre las funciones en alfa 1 y alfa 2. Si esto ya es menor que nuestra tolerancia, pues podemos decir que el algoritmo ya terminó. Este algoritmo corrió en punto 25 milisegundos. Sí encontró los valores que estábamos buscando y lo hizo en un total de 13 iteraciones. Por último, bueno, esto nomás es un resumen de las tablitas. Pues sobre todo, pues bueno, podemos decir que todos encontraron los valores aproximados de la X mínima y cuánto vale el mínimo de la función. Todos los algoritmos lo encontraron. La bisección en 15 iteraciones, el Newton-Raphson en 4, la secante en 15, el ajuste polinomial cúbico en 4 y la Golden Section en 13. Aquí también en los tiempos pues se ve algunos que se ejecutaron más pronto, otros así, se tardaron más. Pero pues bueno, esto sobre todo es lo del tiempo. Yo en este caso no le hice mucho caso porque sí depende mucho de las capacidades computacionales. Y al ser esta una función tan sencilla, o sea, estábamos hablando de decimales de milisegundos. Entonces, pues en realidad no nos está dando una diferencia muy notoria. O sea, todos tardan menos de un milisegundo. Entonces, yo haciendo pruebas, ejecutando el algoritmo una y otra vez, a veces en una ejecución daba no sé, por decir, 0.3 milisegundos, en otra 0.6 y así, ¿verdad? Hasta tiene mucho que ver en qué otras cosas están ejecutando en la computadora, pero a veces sin cambiar nada del entorno, ejecutándolo una vez y a la siguiente va a dar un tiempo diferente. Esto pues bueno, es entendible porque estamos hablando de tiempos muy cortos, ya que esta función, tanto la función como el rango que estamos manejando, pues es una función muy sencilla y el rango es muy pequeño, entonces prácticamente ningún algoritmo se va a tardar mucho, ni el de la fuerza bruta se va a tardar mucho. Aquí lo interesante es estos métodos poderlos aplicar en funciones más complejas o que tengan un rango mayor de valores disponibles para la función y que fuerce a los algoritmos a tener que hacer más comparaciones y ver ahí es donde realmente se pudiera notar una diferencia en cuanto a los tiempos y en cuanto a las iteraciones. También cabe destacar que los puntos, pues tiene mucho que ver los puntos, tiene mucho que ver
los, lo- los puntos donde comenzamos a evaluar. Este, si comenzamos a evaluar muy cerca del punto donde está el mínimo, pues obviamente, aunque sea el mismo algoritmo, va a tardar mucho menos tiempo. Y pues bueno, aquí la idea es seguir eh, estos métodos, pues son la base. Y pues bueno, ya se vendrán cosas más interesantes que podamos hacer a partir de esto.